Durante más de 40 años, una familia vivió fuera del tiempo, sin guerras, sin gobiernos, sin noticias del mundo. Mientras la humanidad pisaba la luna, ellos luchaban por no morir de hambre. En lo más profundo de Siberia, donde nadie debía vivir, alguien lo hizo, no por accidente, no por locura, sino por miedo y por fe. Esta no es una historia romántica de aislamiento. Es la prueba de hasta dónde puede empujar la persecución y de lo que ocurre cuando el mundo desaparece, pero la historia sigue avanzando sin ti. Hoy, te contamos la historia real de la familia que se escondió de la civilización y nunca volvió a ser parte de ella. En Documentes Curiosas, desvelamos los secretos más recónditos del mundo. ¿Te atreves a descubrir el misterio? En lo más profundo de la taiga siberiana, donde el frío no perdona y el silencio pesa más que la nieve, uno esperaría encontrar abetos interminables, riachuelos congelados y, con suerte, algún lobo solitario. Lo que nadie esperaría encontrar es una familia, mucho menos una que hubiera vivido allí, completamente aislada, durante más de 4 décadas, sin saber que el mundo había cambiado para siempre. A mediados del verano de 1978, una expedición de geólogos soviéticos sobrevolaba una región montañosa de Siberia, cerca de la cordillera de Abakán, a más de 240 kilómetros de cualquier rastro humano conocido. Buscaban recursos minerales, nada más. Pero desde el helicóptero, entre los árboles, el piloto vio algo que no debería estar allí. Una pequeña mancha geométrica, demasiado regular para ser naturaleza. Una cabaña, y al lado, un huerto. Aquello no tenía sentido. Las autoridades soviéticas no tenían registro de ningún asentamiento en esa zona. Las aldeas más cercanas estaban a cientos de kilómetros. Nadie vivía allí. Al menos eso creían. La curiosidad pudo más. El helicóptero aterrizó. La cabaña estaba construida con lo único que ofrecía la taiga: troncos, ramas, corteza de árbol. La madera estaba ennegrecida por el humo y la humedad. Apenas tenía una ventana diminuta. Cuando los geólogos se acercaron, la puerta se abrió lentamente y apareció un anciano descalzo, con una barba larga y desordenada, la ropa remendada una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido sobre su cuerpo. Parecía salido de otro siglo. El hombre se llamaba Karp Osipovich Likov, y no estaba solo. Dentro de la cabaña vivían también sus 4 hijos. Todos compartían ese único espacio oscuro, sin habitaciones, con el suelo cubierto de cáscaras, restos de comida y años de humo acumulado. Al ver a los visitantes, una de las hijas comenzó a rezar de inmediato. Otra se escondió detrás de un poste y terminó desmayándose. No era para menos. Llevaban más de 40 años sin ver a otro ser humano. Para entender por qué estaban allí, hay que retroceder mucho más atrás que ese helicóptero. Los Likov pertenecían a los llamados viejos creyentes, una rama del cristianismo ruso que se separó de la Iglesia Ortodoxa oficial en el siglo XVII, tras una reforma religiosa que cambió rituales que hoy parecerían insignificantes, pero que entonces marcaron una condena. Desde ese momento, los viejos creyentes fueron perseguidos, marginados y empujados a los márgenes del Imperio ruso. Con la llegada del régimen bolchevique, la situación empeoró. El nuevo Estado no perseguía solo a una confesión concreta, sino a cualquier forma de religión. Iglesias cerradas, creyentes encarcelados, ejecuciones, deportaciones. La fe se convirtió en un delito. En 1936, una patrulla soviética disparó y mató al hermano de Karp Likov a las afueras de la aldea donde vivían. Ese fue el punto de no retorno. Karp entendió el mensaje. No iban a detenerse. Él y su familia serían los siguientes. Así que tomó una decisión extrema. Reunió a su esposa Akulina y a sus 2 hijos pequeños,
Sabine y Natalia, y se internó en el bosque. No hacia otro pueblo, no hacia otro país, hacia la nada. No fue una huida romántica ni heroica, fue una fuga desesperada. Se llevaron apenas un puñado de semillas, una rueca rudimentaria, un par de recipientes para hervir agua y la ropa que llevaban puesta, lo justo para sobrevivir unos días. Pensaban regresar. Nunca lo hicieron. Al principio, su aislamiento no fue total. Durante los primeros años aún se encontraban relativamente cerca de antiguas rutas de cazadores. Pero cada vez que oían un rumor, un disparo lejano, una historia de persecución, se internaban más en la taiga, más lejos, más adentro, hasta que llegaron a un lugar al que nadie más iba, un punto donde ni siquiera los cazadores se atrevían a pasar. Allí construyeron su cabaña definitiva, en una ladera empinada, difícil de detectar desde tierra, junto a un arroyo, y allí nació el resto de la familia. En 1940 nació Dimitri. 4 años después, en plena guerra mundial que ellos jamás conocerían, nació Agafia, la menor. Para el mundo, la historia avanzaba. Para los Lykov, el tiempo se congeló. No sabían que Europa estaba en guerra. No sabían que millones de personas morían. No sabían que el ser humano había dividido el átomo, ni que décadas después caminaría sobre la luna. No conocían la televisión, ni el plástico, ni la electricidad. No sabían quién era John F. Kennedy, ni qué eran los Beatles. Para ellos, el mundo seguía siendo el de antes de 1936. La supervivencia fue brutal. Cultivaban papas, centeno y cáñamo en un suelo pobre y helado. Usaban su propio estiércol como fertilizante. Secaban raíces y cortezas para el invierno. Cazaban sin armas de fuego. Dimitri se convirtió en un cazador excepcional, capaz de seguir animales durante kilómetros, descalzo, incluso en la nieve. La ropa la fabricaban con fibras vegetales, los zapatos con corteza de abedul. A veces no podían encender fuego durante semanas, y conservaban una brasa como si fuera un tesoro. Hubo inviernos en los que el hambre fue constante. A finales de la década de 1950, la familia tuvo que decidir entre comer las últimas semillas o guardarlas para la siguiente cosecha. Eligieron ambas cosas y pagaron el precio. En una ocasión, una helada destruyó por completo el huerto. No quedó nada. Sobrevivieron comiendo el cuero de sus propios zapatos. Akulina, la madre, murió en 1961, agotada por años de desnutrición. Nunca conoció a los geólogos, nunca volvió a ver a otro ser humano. Cuando en 1978 el helicóptero aterrizó, el choque fue indescriptible. Los hijos creyeron que aquella máquina era una señal divina. Algunos pensaron que había llegado el fin del mundo. Se asombraron ante objetos simples como cerillas o celofán. El televisor les parecía una caja con almas atrapadas. Cuando Karp escuchó hablar por primera vez de la Segunda Guerra Mundial, lloró. No por la guerra en sí, sino por la confirmación de algo que siempre había creído, que los hombres nunca dejaron de matarse. Los Lykov se hicieron famosos. Periodistas como Vasily Peskov documentaron su historia. El Estado comenzó a visitarlos. Les ofrecieron ropa, herramientas, alimentos, ayuda médica. Karp solo pidió una cosa: sal. Hacía décadas que no la probaban. Pero el reencuentro con la civilización no trajo salvación. En 1981, 3 de los 4 hijos murieron en pocos meses. Durante años se dijo que fue por enfermedades modernas. La realidad fue otra. 2 fallecieron por insuficiencia renal, consecuencia directa de la desnutrición crónica. Dimitri murió de neumonía, rechazando los antibióticos hasta el final, fiel a sus creencias. Solo sobrevivieron Karp y Agafia. Les ofrecieron vivir en pueblos, con parientes lejanos, con comodidades,
Se negaron. Para ellos, la taiga no era un castigo, era un refugio. Karp murió en febrero de 1988, dejando sola a su hija menor. Agafia Likova sigue siendo, hasta hoy, una cápsula viviente del pasado. Vive en la misma región, con una cabaña más sólida, ayuda ocasional de voluntarios y un teléfono que evita el aislamiento absoluto. Ha visitado ciudades, no le gustaron, dice que no se puede respirar, que el ruido enferma, que el aire está muerto. Sabe leer, pero solo textos religiosos antiguos. Usa el calendario viejo, rechaza la electricidad permanente. Para ella, la soledad no es un problema, sino una prueba. La historia de los Lykov no es un cuento bonito sobre volver a la naturaleza. Es el resultado extremo de la persecución ideológica, del miedo, de la fe llevada hasta sus últimas consecuencias. Una vida fuera del tiempo. Un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando el mundo obliga a alguien a desaparecer para poder sobrevivir. Y quizás por eso, décadas después, sigue fascinándonos, porque no habla de Siberia, habla de nosotros. La historia de los Lykov no termina con un helicóptero ni con titulares. Termina con una pregunta que sigue abierta. ¿Quién estaba realmente aislado? ¿Ellos o el resto del mundo? Mientras la humanidad avanzaba, conquistaba, destruía y se reinventaba, una familia sobrevivía en silencio, empujada al borde del mapa por sus creencias y olvidada por la historia durante décadas. No fue una elección romántica. Fue el precio de vivir con miedo y de mantenerse fiel a algo, cuando todo lo demás se derrumba. En Documentes Curiosas no contamos historias para tranquilizar, las contamos para incomodar, para mirar donde otros prefieren no hacerlo y para recordar que el progreso no siempre llega a todos, y que a veces, cuando llega, ya es demasiado tarde. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima emisión.